Hola, buenas. Les damos la bienvenida a todos a este podcast del Centro de Emprendedores de la Universidad de la Aconcagua. En esta oportunidad tenemos el placer de estar junto a Marcelo Calabria, un profesor que además es historiador, tengo entendido. ¿Querés presentarte un poco, Marcelo? Bueno, como no, un gusto estar con ustedes. Como decía, mi nombre es Juan Marcelo Calabria. Si bien soy licenciado en Ciencias Empresariales, con posgrado en Gestión Pública, pero bueno, mi hobby es la historia sanmartiniana y San Martín y Belgrano, nuestros padres fundadores, como modelo de líderes. Muy bien. Entonces, bueno, por eso es que en esta oportunidad, estando muy próximos a la conmemoración de la muerte del general don José de San Martín, vamos a estar hablando un poco de San Martín y su liderazgo y cómo se puede llevar al ámbito emprendedor. Sí, bueno, justamente estamos en el mes sanmartiniano, ¿no? Sí. Agosto tiene como varias fechas o efemérides sanmartinianas. Y para Mendoza particularmente, primero por la epopeya del cruce de los Andes y lo que fue la preparación, pero también porque fue gobernador e intendente de Cuyo, con sede aquí en Mendoza. San Martín fue un gran líder y desempeñó, desde la idea de hoy en día, en esa época no se conocía así, fue sin duda un liderazgo emprendedor el que ejerció tanto desde la gobernación, administrando a Mendoza y a Cuyo todo, como también de lo que fue la preparación del Plan de Liberación Continental, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces, nada, me gustaría hacerte la pregunta de cómo considerás que se puede llevar ese liderazgo de San Martín al ámbito del emprendedurismo, por ejemplo, para nuevos emprendedores. Bueno, yo creo que justamente desde la visión de los emprendedores, las emprendedoras son personas creativas, innovadoras, que a veces con pocos recursos o con los recursos existentes, digamos, o que tienen a su alcance, logran desarrollar ideas que pueden satisfacer una necesidad o que pueden solucionar un problema. San Martín en esa época sin duda satisfizo una necesidad que era la de libertad e independencia. Fue el líder que condujo eso, y en Cuyo, sobre todo, con los pocos recursos existentes, porque en ese entonces Cuyo era un caserío prácticamente, Mendoza no llegaba a los 40.000 habitantes, San Luis tenía 16.000 habitantes y San Juan poco menos. Con los recursos existentes logró llevar adelante toda una epopeya, y por eso puso en Cuyo todos los recursos a partir de la agricultura, la economía, el orden de la hacienda, los pequeños artesanos, metalúrgicos, talabarteros, y todos los puso a trabajar en función de lo que significaba después la preparación del ejército de los Andes. Y para poner un poco en contexto, ¿qué tan desarrollada estaba Cuyo a nivel economía, producción en ese entonces? Bueno, es buena pregunta. Si la comparamos con lo que eran en ese momento los grandes centros del país y las provincias existentes, que eran la mitad de las que tiene Argentina ahora, con relación a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el litoral que era muy rico y el norte, Cuyo prácticamente no existía. Claro. Pues, duele un poco decirlo así, sí, pero Mendoza, San Juan y San Luis no aportaban en gran cantidad, tampoco teníamos gran cantidad de población, como decíamos recién. Sí, Mendoza destacaba por el comercio con Chile, ¿no? Ya producíamos vino, ya producíamos aguardiente, Mendoza producía ganado, producía pastizales, algo muy distinto a lo que es ahora. Y teníamos comercio con Chile, pero en realidad Mendoza y Cuyo en general no era muy relevante, ni económica ni políticamente a nivel de lo que era el entorno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Muy bien, importante ahí entonces cómo San Martín se supo adaptar y supo aprovechar los pocos recursos que tenía, que eso es algo que a nivel emprendedor, por ahí muchas veces se dice que en Argentina no están dadas las condiciones para emprender, que hay que esperar aún tiempos mejores. Pero la realidad es que, como dice la frase, el que se adapta sobrevive, o el famoso concepto de la homeostasis. Por ende, nada, se puede decir que San Martín se supo adaptar y eso se puede llevar al tiempo actual, ¿no? ¿Cómo considerás que se puede hacer? Bueno, nosotros hablamos mucho del legado de San Martín, ¿no? Así como hablamos del legado económico de Belgrano, nuestro primer economista, de San Martín podemos decir que fue un gran administrador, que con los recursos que encontró hizo mucho. Recordemos que Mendoza es y era un desierto, con menos del 5% de la superficie cultivable e irrigada. Entre las muchas medidas que hizo San Martín, cuando llegó, se dio cuenta de eso, armó muy buenos equipos, se rodeó de la gente del lugar. Eso es otro que hace un emprendedor, ¿no? Un poco investigar con los recursos del lugar, con la gente que sabe,
informarse, eso hizo San Martín, y a partir de ahí, por ejemplo, estableció todo un plan de extender el riego en la provincia, de incrementar las acequias y canales que ya existían en Mendoza. Ustedes saben, Mendoza es uno de los únicos lugares en todo el mundo que tiene acequias y canales para el regadío. San Martín se dio cuenta que había que mejorarlos, extenderlos, porque eso mejoraba también la agricultura. Es decir, que como bien vos decías, con lo que vio, con lo que llegó y se encontró, trató de sacar al máximo provecho, trató de utilizar la sapiencia de la gente del lugar, se rodeó de equipos que conocían de esto y desarrolló y potenció los recursos que tenía Cuyo en ese momento. Muy importante entonces el paralelismo que podemos hacer, ¿no? Entre el emprendedor que justamente busca un equipo de gente idónea para rodearse, busca los recursos en base a lo que se dispone y nada, trata de aprovechar y mejorar lo que existe. Con una visión, primero con una misión, ¿no? Sí. San Martín tenía muy claro, ya lo había traído desde el norte, la misión de la libertad e independencia de América. Y la visión a futuro también de cómo se iba a construir. Es decir que cuando uno emprende, indudablemente lo primero que tiene muy claro es cuál es su idea central y el horizonte. Que después va variando porque todo plan es flexible. San Martín fue un gran planificador, sí. Si él estuviera en esta época, lo hubiéramos nominado como un gran hacedor de planes estratégicos. Sí. En esa época, a los objetivos estratégicos que conocemos hoy en día, ellos le llamaban unidad de miras. Muy bien. San Martín y Belgrano hablaban de que todos debían tener unidad de miras. ¿Qué era la unidad de miras? Era justamente eso, aunar esfuerzos hacia un objetivo común y a largo plazo. Porque el plan de liberación continental fue un plan a largo plazo, porque no solo era asegurar la independencia de lo que después va a ser Argentina, sino hacer la campaña libertadora de Chile y llegar incluso con la libertad del Perú. Todo eso fue un plan estratégico ideado durante mucho tiempo y que en 2 años se va a poner en práctica desde Cuyo, que tenía esa misión y esa visión que él tenía muy clara, ¿no? Bien, o sea que se podría decir que San Martín era un Michael Porter de la actualidad. De la época. Exactamente. Sí, más al estilo castizo, más al estilo castellano, ¿no? Yo siempre trato de traer más a autores de Hispanoamérica, la administración y las ciencias de la administración. Bueno, un dato les doy. Por ley 9085, de la cual nosotros fuimos parte, el día del administrador en Mendoza, que tenemos los licenciados en administración en nuestro colegio profesional, es el 10 de agosto. Y es por el día en que San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo. Así que la ley que tenemos los administradores en Mendoza, que destaca nuestro día, es por cuando San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo. ¿Por qué? Porque lo consideramos el gran administrador. Mirá vos, ese dato no lo tenía. No, es poco conocido, salvo en los ámbitos o en el colegio profesional nuestro, que es el CLAN, el Colegio Profesional de Licenciados en Administración. Bien, y aprovechando bueno, que estábamos hablando de estrategia, por ahí se suele ver que en los emprendimientos poco profesionalizados, a veces se suele tener una misión, aunque sea, no siempre una visión tal vez, pero la importancia, ¿no?, de la estrategia que justamente nos va a permitir alcanzar esta misión y plantear objetivos pequeños, que bueno, paso a paso, ligados a una buena estrategia, nos permitan justamente alcanzar los resultados que queremos. Como nada, algo que se cree que por ahí es actual, pero en realidad viene desde mucho antes de San Martín, Sí, la milicia. Claro, sí. Bueno, si bien no se conocía en ese momento, estamos hablando de 1814, 1817, lo cierto es que en ese momento sí ya había toda una idea de lo que era la administración militar. San Martín era un militar ilustrado, es decir, que había sido preparado, a pesar de ser de formación castrense. En esa época se los preparaba además para cuando llegaran a altos puestos militares, también para gobernar los territorios, ya sea que conquistaran o independizaran. En el caso de San Martín fue un libertador, ¿no? Pero eran, además de administradores y además de estrategas militares, también tenían el concepto de la estrategia política y hoy hablaríamos de la estrategia de planificación. Y también tenían la idea de lo que significaba maximizar los recursos y sobre todo tener en cuenta el terreno en el que actuaban. Y otra cosa más, que era, San Martín es un buen ejemplo de no amedrentarse ante los obstáculos, ¿no? Sí. Es decir, no amilanarse ante las dificultades. Por eso hoy también, desde la visión de hoy, trasladada a esa época, diríamos fue un gran emprendedor, porque
tuvo muchas dificultades en el camino, muchos obstáculos que sortear, pero eso no hizo que variara su plan, eso no hizo que dejara de lado esa misión que era la libertad de América. Claro, bueno, va de la mano de lo que hablábamos recién de saber adaptarse. Por ahí, frente a obstáculos, saber adaptarte, no perder de vista el objetivo, pero hacer pequeños cambios en la estrategia tal vez. Y flexibilizando el plan. Exactamente. Ahí sí, la importancia, bueno, la estrategia flexible. Y tener en cuenta distintos escenarios. Un emprendedor tiene que construir y evaluar distintos escenarios. Claro, teniendo en cuenta el entorno. Exactamente. Bueno, el famoso microentorno, macroentorno. Así es. El ambiente hacia adentro de la organización. San Martín tenía que ver el ambiente político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso él, en julio de 1816, a través de la Diputación por Cuyo, de los diputados por Cuyo, influyó para el Congreso de Tucumán, evaluando el escenario político, pero también evaluando el escenario internacional, consideró que era el momento para declarar la independencia. Bien. Porque él necesitaba la declaración de independencia para ser un libertador, para que el ejército cruzara los Andes ya con un instrumento jurídico. Eso también lo marca como un gran liderazgo emprendedor, ¿no? Evaluar el entorno, los escenarios y en base a eso tomar decisiones. Exactamente, sí. Sí, muy bien. Y bueno, justamente plantear la estrategia en base a nuestros recursos personales y en base, bueno, a lo que se tiene en el entorno. Y me desvío un poco recién en la pregunta que te quería hacer, bueno, como este tema, nada, tan interesante da para eso, pero viste que muchas veces se da que un emprendedor que no está tan al tanto de estos conceptos, por ahí un emprendedor que no tuvo la posibilidad de estudiar una carrera como administración. Que es empírico, digamos, ¿no? Se va haciendo en el camino. Sí, como muchos y que son además muchas veces los que triunfan. Pero te quería preguntar cómo un emprendedor que está naciendo, por así decir, o ahí transitando su camino, puede adoptar estos conceptos de administración estratégica, que recién los relacionábamos de San Martín, y bueno, cómo los puede incorporar a su emprendimiento. Bueno, yo creo que vos dijiste algo clave, que es la formación. Y yo creo que en el mundo tan complejo y competitivo en el que vivimos en las últimas décadas y que ahora se está acelerando, ¿no?, con la aparición de la disrupción tecnológica mucho más, la formación y actualización permanente es central. Y ahí hay un dato. San Martín fue un gran capacitador, un gran formador. A tal punto que él formaba los equipos personalmente, más allá de que él estaba en la estructura militar, en la máxima cúspide, pero él aprendió durante toda su formación y durante toda su vida que tenía que entrenar. ¿Y cómo entrenaba? Por ejemplo, teniendo a jóvenes, muy jóvenes, porque el Ejército de los Andes se formó con jóvenes de 14 años en adelante, para nuestra época serían niños, ¿no? Pero para esa época él se dedicó especialmente a formarlos, y formarlos no solo en el combate y en la estrategia militar con lo que él sabía, sino también se preocupó por la educación, se preocupó porque sus soldados y sus oficiales tuvieran acceso, aprendieran a leer y a escribir, tuvieran acceso a la lectura. Recordemos que era una época donde la mayoría de la población de todos nuestros países eran analfabetas. Sí. Solo un 5% de la población tenía acceso a la lectura y a la escritura. San Martín se preocupó mucho, y en esto coincidió con nuestro otro gran líder fundador, que es Belgrano. Se preocuparon en la educación porque consideraban que la formación iba a permitir que después la independencia, la libertad e independencia se institucionalizaran y fueran tomadas como propias por el pueblo. Yo creo que los emprendedores tienen que tener o ver en la formación y actualización constante propia y de sus equipos también, sí, la clave para un mundo tan difícil y de escenarios tan cambiantes como el que vivimos. Claro, sí. Bueno, y me sorprende cómo poco a poco vamos desglosando además la administración estratégica, claro, recién hablando de que, bueno, una estrategia debe ser flexible, pero a su vez tener una buena solidez para que sea respetada y tener siempre el objetivo en vista, y el grado de descentralización, que es un poco lo que estábamos hablando, claro, recién, de entender la responsabilidad que tiene todo el equipo, no solo el líder, y que, bueno, me parece muy bueno como San Martín, que por ahí uno lo tiene como un líder máximo al cual uno respeta, pocos se deben imaginar la importancia que le daba a los suboficiales, oficiales de niveles más inferiores. Bueno, y él supo delegar, ¿no? Por supuesto, en esa época otra vez no se manejaban estos conceptos, sí, pero si lo viéramos desde hoy en día, fue un líder que supo delegar, que sabía concentrar, porque eran épocas también de máxima concentración del poder, pero que sabía concentrar, pero que cuando las circunstancias lo permitían, delegaba. Hoy diríamos que era alguien que utilizaba el liderazgo situacional, es decir,
para cada situación y para cada momento, o concentraba el poder o cuando las circunstancias se lo permitían, permitía que se tomaran decisiones, ¿sí? Para eso él había insistido mucho en la formación previa, él había instruido y había generado academias de formación para sus oficiales, que él mismo también impartía las clases, por eso también se lo conoce, incluso las crónicas de la época de sus colaboradores hablan de que era no solo el líder militar, sino era como un padre. Y a tal punto que él además fue padrino de casamiento de muchos de sus soldados y oficiales, fue el padrino de los hijos, padrino de bautismo de los hijos de muchos de sus colaboradores, porque lograba además generar confianza, se mimetizaba con la gente que colaboraba con él y eso generaba confianza, algo que un líder tiene que hacer, ¿no? Generar confianza con el equipo. Sí, tal cual, tal cual. Volviendo un poco a Mendoza, te quería consultar, que bueno, un poco lo mencionamos, ¿qué considerás que le dejó San Martín a la provincia de Mendoza? ¿Cómo pudo mejorarla además? Es buena pregunta. Bueno, el legado sanmartiniano, la impronta está muy fuerte. Desde un símbolo, como es que nosotros sigamos hablando del sillón de San Martín, es decir, que nuestra máxima magistratura, la gobernación de Mendoza, está representada en el sillón de San Martín, porque San Martín fue, sin duda, nuestro gran gobernador intendente de Cuyo. Fue el tercero después de que se fundó la gobernación intendencia de Cuyo, separada de Córdoba en diciembre de 1813, pero fue el más importante, sin duda, ¿no? Y además San Martín estableció durante 2 años, fue muy rápida su acción en Mendoza, como parte de ese plan de liberación continental, necesitaba un Estado fuerte y necesitaba una población sana, instruida, necesitaba generar una fortaleza económica, lo que decíamos recién, recursos. Por eso él en las ramas de gobierno actuó personalmente promoviendo la industria, la agricultura, la economía, el comercio, estableció una aduana interna, pero también se preocupó por la salubridad, entonces estableció el primer plan preventivo de salud de Mendoza, de Cuyo, pero de Mendoza también. Hablamos de Cuyo comunidad, San Juan, San Luis y Mendoza. Estableció las campañas generales de vacunación que casi no se conocían. Estableció todo un sistema de prevención de enfermedades que eran muy terribles en esa época. Generó también todo lo que significaba la metodología de trabajo, sistemas de trabajo, instauró todo un código de trabajo en Mendoza. Es decir, fue una gobernación muy progresista para la época. Y ese legado quedó en Mendoza. Por eso seguimos hablando de Mendoza la sanmartiniana. Por eso somos una provincia en donde tiene un gran entramado emprendedor. Por eso de aquí siguen saliendo grandes empresas. Ya no políticas solo y de libertad, sino hoy hablamos de grandes empresas económicas que trascienden nuestras fronteras, ¿no? Exactamente, sí. Y te quería preguntar, bueno, estamos hablando mucho de la figura del líder que puede traer San Martín. ¿Cómo lo podemos llevar al ámbito actual? Sabemos que a nivel político estamos ante un gobierno que un poco expresa eso, ¿no? De la figura de justamente un líder que quiere llevar al país hacia otro rumbo. ¿Cómo crees que puede impactar por ahí la imagen de San Martín en toda esta actualidad que estamos viviendo a nivel política? Bueno, yo creo mucho en los modelos y San Martín y Belgrano, podríamos citar más, pero en este caso por el medio en el que estamos, San Martín, que además, claro, es la figura más rutilante porque logró trascender la frontera, junto con George Washington y Simón Bolívar, son los 3 libertadores que trascendieron a la historia de la humanidad, son los más biografiados, los más conocidos en el mundo. La estrategia sanmartiniana sigue siendo estudiada en Estados Unidos, en West Point, en Alemania, en Francia. Eso le ha dado un cariz de líder mundial, digamos, ¿no? En la historia. Pero yo creo mucho en los modelos y San Martín es un modelo autóctono. No hace falta buscar un modelo emprendedor o de liderazgo europeo o anglosajón. Es un líder nuestro. Es americano y encima tenemos la suerte que sea del territorio argentino, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces me parece que es un modelo de inspiración. Los seres humanos necesitamos, esto ha sido desde la historia de la humanidad misma, necesitamos modelos de inspiración. Y San Martín es un buen modelo de liderazgo. Por algo más, y por eso es muy interesante la pregunta, porque además fue un líder coherente. Fue muy coherente entre lo que pensaba, decía y hacía, lo cual no es muy común, ¿no? Porque a veces uno ve líderes que logran
grandes cosas en su vida pública, pero después en la vida privada son Sí. unos monstruos, son terribles, o no tienen principios, no manejan valores. San Martín fue un modelo de líder bastante integral, tanto en su acción pública como en su vida privada. Y eso lo transforma, no en un ser humano perfecto, porque la perfección humana no existe, pero sí en un hombre de valores y de mucha coherencia. Y eso creo que es algo que no solo nosotros, el mundo entero necesita en los líderes, una gran coherencia. Exactamente, sí. Sí, 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 tal cual. Bueno, me parece muy buena esa conclusión y que nada, para pensar, la verdad. Yo creo que sí, y para releerlo, para leer sus sentencias, sus legados, hoy pueden acceder a muchas páginas en donde se van citando frases, siempre validen el sitio, como siempre le digo a mis estudiantes, pero validando la información. Pero San Martín tiene su legado, incluso esto es un trabajo que hizo el Instituto Nacional Sanmartiniano, es un librito que se llama El legado de San Martín, que tiene el legado como pensador, el legado como conductor y como líder, y el legado como libertador. Y tiene cientos de sentencias de él, de papeles públicos y privados, que uno puede tomar como guía para estos tiempos. Bien. Te quería hacer una pregunta como para ir ya cerrando. Vos que sos una persona que claramente conoce mucho a San Martín, además con tu experiencia, ¿no? En el ámbito de la administración, ¿qué consejo se te ocurre que le podría llegar a dar San Martín a un emprendedor mendocino o no, de alguna otra provincia? No importa eso, que la esté remando, que esté en esa etapa de mucha inversión en busca de un crecimiento. Bueno, hay una frase muy conocida de él que es muy linda, que a mí me gusta mucho, que él decía, para los hombres, hoy nosotros tendríamos que agregar, salvando las distancias de la época, para los hombres y mujeres, pero él decía, para los hombres de coraje se han hecho las empresas, ¿no? Era una visión para toda la gente que lo seguía, pero también para él mismo, para decir, aún las dificultades, la gran empresa de él, primero fue el cruce de los Andes y después la lucha por la libertad de América, pero aún las dificultades no hay que perder ese horizonte, ¿no? Que las empresas se han hecho para hombres y mujeres de decisión, de coraje, de perseverancia. San Martín fue un líder de perseverancia, así que creo que esa frase de para los hombres de coraje se han hecho las empresas es una frase muy buena como modelo de guía para los emprendedores de hoy. Exactamente, sí, bueno, y además como veníamos hablando, en su momento, bueno, San Martín ahí apoyando a las personas para que pudieran crecer. Actualmente, al menos en Mendoza, tenemos muchos, por ahí, agencias que nos pueden impulsar, no sé, Sí. Nosotros, el Centro de Emprendedores, Sí, tal cual. del gobierno también se suelen dar muchos subsidios Sí. para que emprendedores puedan impulsarse. Bueno, Mendoza tiene buenas condiciones y tiene un buen entramado, ¿no? El centro de emprendedores como el que ustedes participan. Mendoza tiene 7 casas de altos estudios. Las universidades mendocinas son de referencias para el país y para el mundo, tanto públicas como privadas. Pero además Mendoza tiene muchas agencias, por ejemplo, el Polo de Innovación Tecnológico que tiene Mendoza, que es referente para el país. Sí. Mendoza tiene un entramado emprendedor y además tiene mucha capacidad en recursos humanos para formación. Yo creo que eso también es una impronta sanmartiniana, porque Mendoza tuvo una de las primeras escuelas de sistema lancasteriano del país, que era una educación muy avanzada para la época, y la fundó San Martín, la impulsó San Martín. Así que Mendoza tiene en la educación y en la formación, yo les diría en el ADN mendocino, y sanmartiniano está como esa impronta y ese impulso. Y sí, Mendoza tiene todo un entramado en instituciones públicas o privadas que creo que ayudan mucho, y por eso salen emprendedores desde Mendoza para todo el mundo, ¿no? Exactamente, sí, sí, tal cual. Bueno, Marcelo, de mi parte quiero agradecerte por esta charla tan linda que hemos tenido, tan interesante además, que sé que a muchos emprendedores que están del otro lado ahí de la cámara les va a servir mucho, inspirarse en la figura de San Martín. Y bueno, ¿quién mejor que vos para justamente comentarnos todos estos conocimientos? Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, he tenido la oportunidad de interactuar mucho en muchos años con el Centro de Emprendedores de acá de la universidad, agradecerle a los profesores, a muchos colegas docentes que conozco y que somos amigos, y felicitarlos por esta iniciativa y por también ustedes están haciendo formación, ¿no? Están mostrando modelos a todos los emprendedores que nos ven, así que felicitaciones y gracias por la invitación. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.